para continuar con el último tema de este trabajo, que es la organización social, política y económica de las nacionalidades y pueblos del Ecuador. En este último tema vamos a tratar sobre el Estado plurinacional. ¿Por qué decimos que es el Estado plurinacional? En la Constitución de 2008 se reconoció en la Constitución sobre los derechos colectivos, los derechos indígenas y pueblos y nacionales del Ecuador, el Estado, y se declara como pueblo, como Estado plurinacional. Y por lo tanto, eso es el tratamiento que vamos a realizar en este tema. Además, vamos a tratar la organización social, política y económica de las nacionalidades y pueblos del Ecuador. Y en esto tenemos las políticas estatales para la población indígena, que son las políticas educativas, las políticas interculturales, la promoción de la interculturalidad y la política cultural. En la política educativa, el objetivo principal es la lengua de todas las nacionalidades y pueblos del Ecuador. Si no existe la lengua, no existe el pueblo. Esa es la identificación, es la identidad de su pueblo. Y por lo tanto, vamos a dar énfasis en ese sentido, ya que hemos estudiado toda la historia de los pueblos, cómo han surgido y hasta dónde estamos llegando. Por lo tanto, se ha creído conveniente y ha visto el pueblo como tal que es necesario prepararse para poder enfrentar todos los problemas sociales, políticos, económicos y educativos. En las políticas interculturales es necesario conocer que no es simplemente hablar de una relación de un pueblo mestizo o un pueblo indígena, sino más bien es el respeto de las personas, las condiciones sociales, el respeto a la vida, a la salud, a todas las cosas. Entonces, por lo tanto, aquí en esas políticas interculturales vamos a tener la igualdad de culturas. Ninguna cultura es superior ni inferior. Todos somos iguales en cuanto a la cultura. Y además, vemos que es necesario promocionar la interculturalidad como una política dentro de la cultura, porque solamente piden que seamos interculturales, pero la inclusión de la interculturalidad hacia un pueblo no existe. Por lo tanto, es necesario también que nosotros entendamos y veamos cómo vamos a realizar ese proceso de la interculturalidad. Entonces es importante también conocer que cada pueblo tiene su manera de vida, de alimentación y su diferencia en su vestimenta y la lengua. Entonces, eso es la base fundamental que debemos conocer para realizar una interculturalidad, para llegar a una buena vida, que se dice ahora, que se dice ali causa, suma causa, ¿no? Entonces, a eso es lo que debemos llegar. Y además, en este tema tratamos sobre los derechos de las nacionalidades y pueblos. También tenemos el reconocimiento en la Constitución Política del Estado, como son los derechos colectivos, los derechos individuales, también de los niños, y también la discriminación que existe, la igualdad, todas las cosas. Esos son los derechos que necesitamos, que queremos que se tenga dentro de la Constitución. Y por lo tanto, lo único que queremos también es que se respeten y se cumplan con esos derechos. No es simplemente poner un escrito y se queda ahí. Por lo tanto, cada uno de nosotros somos responsables de que esto se vaya cumpliendo. Entonces, por lo tanto, la educación que cada uno tengamos nos va a servir ¿para qué? Para la sociedad. Entonces, con esto queremos dar por terminado todo el proceso de educación sobre la historia de los pueblos y el conocimiento real que debemos tener. No es simplemente la historia pasada para que tengamos como resentimientos, que no tengamos ese choque entre los pueblos, ese choque con el pueblo mestizo. A veces creemos que ellos son los enemigos. Entonces, evitar toda esa situación es importante conocer en este proceso. Por eso decía que aquí tenemos que analizar, buscar alternativas, tratar de solucionar problemas
y llegar a una conclusión de lo que es el summa causa. Por eso creemos que la historia es la base fundamental, conocer desde ahí, partir a otros conocimientos y respetando todos los derechos que el pueblo tiene. Muchas gracias.